Somos el grupo 9 del proyecto de instrumentación basado en el diseño de un sensor capacitivo de fuerza para medir el peso de objetos. Nuestros objetivos se enfocan en diseñar este sensor capacitivo de fuerza a través de componentes caseros con la intención de medir el peso de ciertos objetos. Para ello, es importante recopilar información relacionada a tipos de sensores existentes capacitivos y diseñar este mecanismo en base a materiales caseros. Configurar asimismo el sistema de adquisición de datos a través de un microcontrolador que es el Arduino para leer mediciones del peso. Dentro del marco teórico sabemos que los sensores capacitivos a través de su capacitancia nos permiten obtener muchos tipos de mediciones indirectamente como presión, aceleración, fuerza y composición de fluidos. Estos están construidos con electrodos de detección conductivos, los cuales varían con un voltaje de excitación, es decir, que se cargan al aplicarse cierto voltaje entre sus placas. Entonces, el rango de aplicación de estos sensores es últimamente muy variado, puesto que permiten aplicaciones innovadoras tales como últimamente en detección de huellas dactilares o incluso detectores infrarrojos en valores de capacitancia muy bajos. Para el cálculo de capacitancia debemos tener claro de que al cargar los capacitores, su carga puede ser medida a través de la ley de Gauss. Y como sabemos que la carga es proporcional al voltaje aplicado, podemos llegar a los siguientes modelos conocidos de placas paralelas y cilindros coaxiales, que se muestran los valores de capacitancia que dependen de la permitividad eléctrica relativa al vacío y así como de la área y de la distancia entre placas. Lo mismo para los cilindros coaxiales, que depende de los radios y de la longitud de estos capacitores a la que se encuentran en su permitividad eléctrica. Este es el segundo modelo que vamos a emplear para nuestro diseño. La constante de tiempo RC es muy importante debido a que al conocer un valor de resistencia y el valor de la constante a la cual llega este tiempo de carga, podemos encontrar la capacitancia. Por ello, el procedimiento utilizado es el de construir un diseño tal que al aplicar una fuerza debido a la variación en la longitud de los capacitores en la que se encuentra, en este caso sumergido en agua, se varíe como si se tuvieran dos capacitores en paralelo. Entonces, el resultado sería una capacitancia equivalente de capacitores en paralelo que es medida a través del microcontrolador Arduino. Para ello inicialmente es necesario cargar el capacitor. Esto lo hacemos utilizando una fuente externa y con el relé hasta llegar a un porcentaje de 63.2% de los 5 voltios aplicados por el Arduino. Entonces, contabilizando este tiempo y conociendo el resistor que se está utilizando en el circuito, podemos obtener el valor de la capacitancia para este tiempo. Los equipos utilizados se dan como el multímetro digital y el Arduino Uno, y luego los materiales que son como resistencia, kit de relé, los jumpers y otros artículos caseros que se han utilizado y se han evaluado en un costo total de $54. Muy bien, entonces tenemos para el cálculo de la capacitancia con Arduino, vamos a estar empleando un circuito RC, por lo cual la constante de tiempo depende de la capacitancia y la resistencia, pero nuestra incógnita es la capacitancia. Una resistencia de 10 kiloohmios con una tolerancia del 1%, estos son 100 ohmios. En la incertidumbre de la constante de tiempo, vamos a emplear la mínima medición que puede realizar el Arduino, que mediante el comando micros es naturalmente un microsegundo. Con ello se puede calcular la incertidumbre de la capacitancia. Para obtener la incertidumbre de la fuerza, habría que dividir este valor de la incertidumbre de la capacitancia para una constante que relaciona fuerza y capacitancia y que se obtiene mediante los datos experimentales y también teóricos. Para el cálculo de la incertidumbre de la masa, basta con dividir la incertidumbre de la fuerza por el valor de la gravedad, que es 9.8. A continuación, se presentarán los resultados obtenidos con el sistema. Para lograr medir la fuerza mediante un capacitor, se ha construido esta plataforma que emplea un resorte y un gancho para colocar pesos. El capacitor es variable en función de la longitud
del dieléctrico, es decir, del nivel de agua que tenemos en nuestro recipiente. El recipiente se sujeta a la plataforma y permite variar la longitud del capacitor. Al realizar una fuerza, la capacitancia disminuye y en cero la capacitancia se mantiene en un valor. Para medir la capacitancia se emplea un programa de Arduino que controla un circuito RC para la carga y una resistencia en paralelo para la descarga. Este circuito es accionado a través de una bobina o un relé de dos bobinas. Para realizar la prueba de medición de peso, se puede utilizar una pesa de 150 y de 450 gramos aproximadamente. Entonces se inicia el Arduino. En este momento el monitor serial marca un valor de 0. Preparamos la pesa de 150. Vemos que marca 0. Y vamos a cambiar el valor. En este momento aparece el nuevo valor del peso. Ahora si cambiamos este valor por el peso de 450, podemos observar el nuevo valor del peso. Cada clic que se escucha del relé es la carga y la descarga del capacitor, cuando se varía su capacitancia. Entonces, con los cálculos teóricos, nosotros pudimos proyectar una gráfica que se encuentra en la parte superior, y con los resultados experimentales hemos proyectado también una gráfica en la parte inferior de la pantalla. Se puede ver que en ambas gráficas estas presentan un comportamiento lineal y en ambas son estrictamente decrecientes. La diferencia radica en el valor de sus pendientes. En la primera gráfica nosotros podemos ver que esta tiene un valor de 0.0024, lo que significa que por cada newton de fuerza aplicado, el valor de la capacitancia disminuirá 0.0024 nanofaradios. En tanto que para los resultados experimentales podemos notar de que por cada newton de fuerza aplicado, el valor de la capacitancia disminuirá 0.0097 nanofaradios. Esto lo que nos da a entender es de que hay sí una diferencia entre los cálculos y los resultados, pero dado que los instrumentos que nosotros hemos usado no son estrictamente creados para medir capacitancias, sino que fueron instrumentos caseros, se puede declarar entonces de que por el comportamiento de las gráficas, que son prácticamente iguales y muy cercanos, se puede decir entonces que nosotros hemos alcanzado el objetivo deseado, que era crear un instrumento para medir la fuerza. Esto nos permite concluir que entonces sí es posible llegar a construir un mecanismo que nos permita medir la fuerza o el peso de un material o objeto si nosotros mezclamos instrumentos caseros y también elementos electrónicos, aplicando los debidos conocimientos de leyes de electrónica, ¿no? Además, nosotros podemos concluir de que la diferencia entre los datos calculados y con los resultados puede deberse a que estos artefactos caseros no están diseñados para este fin. Por ejemplo, nosotros aquí usamos un recipiente de agua que pudo darse también de que al momento de poner el tubo de cobre, este no estaba totalmente concéntrico con el recipiente. Además, se puede considerar también de que existió una respuesta de dinámica debido al resorte que introduce vibraciones y esto por ende también a cierto ruido en la lectura del voltaje del capacitor. También, dado que esta placa de Arduino es considerada como un sistema de adquisición de datos de bajo costo, se puede decir que está ligado también a cierta introducción de error, porque esto depende mucho del tipo de programación que nosotros estemos usando y también de la frecuencia en la que se están tomando los datos y transformando, la velocidad a la que se están transformando estos datos. Entonces, esta ha sido la presentación de nuestro grupo.
y en base al tema que nosotros hemos presentado, que es el cálculo de la fuerza en base a la variación de la capacitancia. Muchas gracias.